Buenas noches, estimados televidentes. En el día de hoy vamos a analizar, habíamos terminado también en ese mismo tema, la relación de Estados Unidos con América Latina, pero vamos a ver específicamente el tema de las migraciones. Y para eso vamos a hacer primero una pequeña historia de las migraciones a nivel mundial para después ubicarnos en qué es lo que pasa hoy en día. El ser humano, o sea, el hombre de Cro-Magnon, Homo sapiens, desde su nacimiento en el continente africano, empezó a migrar para otros continentes. O sea, subió desde centro, sur de África hacia el norte de África, cruzó el Mar Rojo y avanzó hacia los territorios de Asia, a la vez de los territorios mismos del norte de África cruzaron hacia Europa, y así de una u otra manera se fue poblando el mundo en grandes migraciones que incluso a través de lo que es hoy el estrecho de Bering, se supone que en oleadas migratorias todavía no definidas por las investigaciones actuales, aunque unos dicen que a partir de la primera oleada migratoria 50.000 años antes de nuestra era, otra habla de 30.000 años antes de nuestra era, y una más comprobada entre 15.000 y 13.000 años antes de nuestra era, cruzaron ese puente de Bering en lo que era entonces llamado así la Beringia, y empezaron a poblar América. Todas estas migraciones tienen estas primeras migraciones tienen una característica específica, y es que son migraciones que de una u otra manera eran motivadas por el crecimiento poblacional. O sea, iba creciendo esa especie, porque nosotros somos una especie dentro de las especies del mundo animal, y fueron avanzando y fueron poblando de una u otra manera todo el planeta. Esos primeros grupos migratorios que poblaron el planeta, contra lo que se enfrentaron evidentemente fue contra la naturaleza, animales muchos de esos mismos que ellos estaban cazando, y de esta manera poblaron el planeta. Grupos migratorios ya asentados en esos lugares, a la vez empezaron a moverse hacia otros lugares, lógicamente miles de años después, cuando ya esos otros lugares estaban poblados. Y digamos que esto es un segundo momento migratorio, porque ya esos grupos migratorios, al ir hacia otros lugares donde ya habían pobladores anteriores, lógicamente había entonces un enfrentamiento entre los primeros grupos migratorios que ya se habían asentado y los que venían. Casi siempre enfrentamientos que de una u otra manera fueron enfrentamientos violentos. Cuando hablo de violencia, estamos hablando de que un grupo evidentemente aplastaba al otro grupo, ocupaba los territorios, podría decirse incluso que conquistaba esos territorios y iban avanzando. Los anales de la historia, los puntos que más analizan de este momento histórico, lo tienen en las oleadas migratorias, sobre todo que empezaron a salir de la actual península arábiga, los territorios de lo que es la actual meseta de Yemen. Ahí hubo grandes grupos migratorios que subieron buscando regiones más fértiles, buscando lo que se llama en la geografía el creciente fértil, y cruzaban hacia lo que es la región hoy de Irak, en aquel momento Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir entre ríos, río Tigres y Éufrates, o sea, regiones ricas donde se habían empezado a desarrollar culturas, y subían en enfrentamiento con esas culturas, y a la vez bajaban también hacia los territorios actuales del Medio Oriente, pero en la parte que está en los actuales estados de Siria, Líbano e Israel, y pasaban entonces esos territorios y llegaban también a las regiones del río Nilo, o sea, donde se había también desarrollado o se desarrollaron las grandes civilizaciones, en este caso Egipto y la civilización mesopotámica. Aquí hubo siempre enfrentamientos, y toda la historia antigua, por lo que se conoce, evidentemente eran grupos de grandes migraciones que avanzaban hacia estos territorios buscando mejores condiciones de vida, buscando
muchas veces también riqueza, buscando nuevos asentamientos, y eran migraciones que siempre estuvieron motivadas por el aumento de la población. O sea, había territorio, en el caso de la meseta de Yemen, territorio donde crecía la población, y al crecer la población no quedaba más remedios que avanzar hacia otros lugares donde poblar, porque ya donde ellos vivían, y uno tiene que ubicarse geográficamente, la meseta de Yemen era realmente regiones muchas veces áridas o semiáridas, donde si crecía la población, los alimentos que habían para sobrevivir realmente eran pocos. Y esto muchas veces motivó esas grandes migraciones. La historia antigua está plagada de estas grandes migraciones. En el caso ya siglos después, en la historia antigua, el momento incluso del gran imperio romano, se conoce de esas tribus hermanas en el norte del imperio romano que llegó un momento también que empezaron a migrar hacia el imperio romano debilitado después de siglos de conquista, donde muchas veces habían avanzado en estos mismos territorios de la que era la Germania, hoy Alemania y otros países de esa región, donde habían tomado esclavos. Esas tribus hermanas empezaron también a bajar hacia el imperio romano, migrando, empujadas a la vez por otras tribus, en este caso la tribu principal que empujó a los hermanos, llamados muchas veces godos, pero tenían igual otras denominaciones, vándalos, francos, fueron las que empujaron a todas estas tribus hermanas, fueron una gran migración de las llamadas tribus hunas, o sea, de los hunos, y siempre viene en la historia el pensamiento de Atila, que empujó a estas tribus en el Imperio Romano, o sea, un gran movimiento migratorio que prácticamente aplastó toda la civilización romana en el occidente, o sea, el occidente del Imperio Romano. También avanzaron hacia el Imperio Romano del Oriente, después llamado muchos siglos después el Imperio Bizantino, y también hubo migraciones en los territorios del Imperio Romano, pero no destruyeron el Imperio Romano del Oriente como entidad política. O sea, en la historia esto es una de las migraciones también más importantes, una migración que de manera general fueron migraciones armadas, o sea, eran grandes grupos, se desplazaban las familias, pero delante de esas grandes columnas emigrantes habían ejércitos que se enfrentaban a los lugares donde ya estaban asentados. Muchas veces asesinaban a las personas, otras veces se asentaban y se fundían las tribus anteriormente asentadas con las que venían, que de una u otra manera esta misma fundición de diferentes culturas y razas trajeron consigo lo que son los estados nacionales actuales. Si en la historia vamos a ver el último momento en que grandes migraciones yo diría, con esos ejércitos armados empujaron y avanzaron hacia Europa, yo creería que la última fue la gran invasión de las tribus mongolas en el siglo XIII y XIV de nuestra era. Yo creería que hasta ese momento se podría hablar de grandes migraciones de este tipo, que les reitero, eran migraciones que estaban precedidas por grandes avances de ejércitos armados que luchaban con los asentamientos anteriores. Yo creería que a partir del siglo XV hasta nuestros días, donde siglo XV, el siglo XVIII, siglo XIX, se empiezan a formar los estados nacionales actuales, evidentemente empieza a cambiar ya en modo migratorio. Ha ido también otra gran migración, porque todo esto que hemos visto lo hemos visto en el hemisferio oriental. En el caso del hemisferio occidental, sabemos después de la conquista del naciente imperio español a partir del siglo XV, de los territorios de la América, donde empezaron los españoles, los portugueses, pero le siguieron los holandeses y le siguieron los ingleses, conquistando todo el hemisferio occidental. Evidentemente trajo consigo también migraciones de estos territorios, o sea, migraciones de personas españoles, portugueses, ingleses, holandeses, hacia los territorios de América Occidental,
de América, o sea, del hemisferio occidental, a lo que habría que agregarle, yo creería, un factor muy importante del tema, casi sui generis en la historia, un factor migratorio forzado, para darle una palabra, que fueron los millones de esclavos africanos que después de la conquista de América o a partir de la conquista de América empezaron a llevarse a los fundados imperios coloniales de Portugal y de España principalmente, pero también de Holanda, Inglaterra y Francia en los territorios de América. En esto se debate, los ingleses reconocen que sacaron 10 millones de esclavos africanos hacia América. Hay otras fuentes que consideran que la cifra es mucho más elevada. Yo creería que viendo las poblaciones africanas en América, en toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, la cifra evidentemente tiene que haber sido superior y debía haber estado andando en 100 millones de esclavos. O sea, África se le aplicó una sangría y los negros esclavos de manera forzada fueron llevados de África a América a trabajar en las grandes plantaciones que se empezaron a desarrollar en los albores mismos del nacimiento del sistema capitalista en América. Las plantaciones de azúcar, las plantaciones de algodón fueron, digamos, las principales, viéndolo en el caso de América, plantaciones de azúcar, sobre todo desde la parte, más para la parte española, y grandes plantaciones de algodón en el norte de América, en lo que después fue, después de la independencia de las 13 colonias, el nacimiento de los Estados Unidos de América. Hasta aquí dejamos esta parte y continuaremos. Continuando la parte anterior, se forman entonces los estados nacionales, lógicamente esos estados nacionales, digamos, del siglo XIX hasta hoy han tenido variaciones de frontera que en el caso de Europa están determinadas también. Yo creería que más que todo en el caso de Europa están determinadas también, en el caso de Asia, por las dos guerras mundiales, o sea, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 en el terreno europeo, igual algunos cambios de las líneas fronterizas en la región de Asia. Si vamos a ver en la región del Medio Oriente, lógicamente, después de la Primera Guerra Mundial, se empiezan a definir esas fronteras que llegan hasta nuestros días y que en el caso del Medio Oriente tendrían los cambios de frontera relacionados al nacimiento del Estado de Israel en 1948. ¿Pero por qué explico esto? Porque esa frontera de esos estados nacionales que se empezaron a crear, evidentemente empezaron a hacer o a crear de manera obligada políticas migratorias en esos gobiernos de los diferentes territorios. O sea, el que iba a viajar a ese lugar, de una u otra manera, podría estar migrando, o sea, podría llegar en un barco e incluso quedarse. En el siglo XIX, yo diría hasta la primera mitad del siglo XX, fue algo que se veía como algo natural. O sea, un barco llegaba, por ejemplo, a un puerto en América y ese barco se bajaban migrantes, podían ser gente que a lo mejor no estaban ni pensando en emigrar, pero podían conseguir a lo mejor un tipo de trabajo por su capacidad intelectual que tenían en ese territorio y se quedaban en ese territorio. Y eso realmente, digamos, se produjo o se producía de esa forma en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esas barreras, habían fronteras, pero las barreras migratorias, de una u otra manera, prácticamente no existían o eran barreras migratorias muy permisivas. O sea, grupos poblacionales se podían trasladar de un lugar a otro y realmente era algo normal. Sobre todo en Europa y en el caso de América. En el caso de África, en el caso del Medio Oriente, siempre tiene su diferencia porque las fronteras coloniales trazadas por los imperios, sobre todo el imperio francés y el imperio inglés, cuando hablo de fronteras coloniales, eran fronteras que se ponían en un acuerdo entre los dos imperios de este
de esta línea para acá es mío y de esta línea para acá es tuyo. Y cuando se trazaban esas líneas, evidentemente, muchas veces se dividían territorios incluso de unas mismas tribus. Por ejemplo, se podía dividir un territorio y la misma tribu estaba en el lado inglés que en el lado francés. Y así quedaba, porque era una línea que era puramente colonial. Cosa que evidentemente en el caso de África y en el caso del Medio Oriente, incluso ese Medio Oriente ampliado que hemos hablado en programas anteriores, tiene una influencia evidentemente, yo diría, mayor que la que puede haber tenido en América, donde las fronteras de manera general nacieron después de la independencia del Imperio Español y, digamos, 5 o 6 décadas después, con pequeñas diferencias por ya guerras internas. Me viene a la mente ahora la guerra que tuvo Bolivia contra Chile, Bolivia y Perú contra Chile, y que trajo consigo que Bolivia perdiera el acceso al mar. Eso es una guerra ya del siglo XIX, un enfrentamiento dentro del continente americano, pero que normalmente en América realmente no hubo, yo diría, grandes cambios desde el punto de vista de las líneas fronterizas trazadas y que llegan desde ese siglo XIX hasta nuestros días. Ahora, ¿cuáles son a partir del siglo XX? Entonces, yo diría el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, incluso hasta nuestros días, ya esas políticas desde el punto de vista migratorio, yo diría que se empiezan a ir cada vez más reforzando. O sea, sobre todo porque hay un gran desarrollo económico en el norte de los dos hemisferios. O sea, está hablando de desarrollo económico del caso de, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, y en el caso de Europa, desarrollo económico. O sea, interrumpido por 2 guerras, pero evidentemente un desarrollo económico que siempre fue creciendo. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó devastada, pero hubo un plan Marshall de los Estados Unidos y las economías europeas rápidamente se recuperaron. Y habría que decir que prácticamente 20 años después eran economías prósperas que estaban creciendo. Ahora, esas economías de ese norte rico se desarrollan, sin embargo, las economías del sur fueron economías, eso que se ha llamado economías subdesarrolladas, empezaron a llamar países del tercer mundo, donde las condiciones económicas empezaron a ser malas, condiciones de pobreza, de exclusión, de marginalidad, que evidentemente trajo consigo, y la fecha sería, para ser más exacto, yo diría que las 2 últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, cuando el trasiego ese de sur a norte se empieza a hacer como que algo casi que natural, y donde entonces los países ricos empiezan a aplicar políticas migratorias que limitan, primeramente, en otros casos prácticamente en nuestros días, tratan de eliminar, detener cualquier flujo migratorio que venga del sur hacia el norte. O sea, estamos explicando que de manera, la causa fundamental de las migraciones actuales de sur a norte están dadas por, en primer lugar, condiciones económicas que son adversas a las poblaciones que viven en eso que se ha llamado los países del tercer mundo, países subdesarrollados o países en vía de desarrollo, donde también hay grandes crecimientos poblacionales. Estamos hablando de familias que normalmente una pareja puede tener 5, bueno, podrían tener hace 30 años incluso 10 hijos o más. Hoy incluso siguen teniendo, son familias amplias, 5 hijos, 6 hijos. O sea, crece la población en el sur, no hay condiciones económicas favorables, no hay trabajo, hay exclusión. Muchas veces esta situación económica a la vez se empezó a combinar con conflictos socioeconómicos, conflictos sociales, conflictos de baja intensidad motivados hasta la caída de la Unión Soviética por esos conflictos de baja intensidad por el enfrentamiento entre el comunismo y el supuesto liberalismo, y evidentemente en esos marcos de exclusión,
y muchas veces de asesinatos masivos, de masacres contra la población civil que no tenían ni siquiera una participación directa en la guerra, trajo consigo grandes masas migratorias del sur hacia el norte. Y cuando yo hablo de esto, estoy hablando de América, estoy hablando de África y estoy hablando del Medio Oriente, esa región que tiene una parte de África y tiene también una parte importante en Asia, que son, desde mi punto de vista, los tres lugares donde de una u otra manera se concentran los grandes flujos migratorios hacia el norte rico y próspero. En el caso del Medio Oriente, tenemos hoy la guerra de Siria, guerra que no ha terminado y que ha traído consigo grandes flujos migratorios de población siria. Se considera en este momento que hay, de la población siria hay más o menos 2 millones de migrantes que en los marcos de este conflicto civil, este conflicto interno sirio, donde se han generado los factores externos, la participación de Estados Unidos, la participación de Rusia, la participación de Turquía, la participación de Irán, ha traído consigo poblaciones que han empezado a subir hacia el norte. Muchas de estas poblaciones sirias pasaron por Turquía, otros han ido hacia el mar tratando siempre de llegar hacia Europa. O sea, se creó un gran conflicto que de una u otra manera el gobierno sirio acusa no solo a Estados Unidos, también acusa a los países occidentales, o sea, a los países de Europa, de haber influido, de haber armado, de haberle dado recursos económicos a los grupos que ellos consideran como grupos puramente rebeldes, grupos insurgentes, le llaman terroristas, le llama el gobierno sirio, pero lo cierto es que una gran población empezó a moverse de esos territorios en un conflicto realmente marcado hacia el norte. O sea, estamos viendo una gran masa migratoria que está entrando por, digamos, a través de los países del este de la Unión Europea. Hay a la vez otro gran grupo, ya en la región de África. No quiere decir que antes no hubiera migración desde África hacia Europa, como les he dicho anteriormente, pero yo creería que después del conflicto libio y, digamos, la partición de este que fue el Estado libio en prácticamente 4 poderes distintos, se abrió la frontera sur de Libia a que grandes masas de migrantes africanos atravesaran su territorio e intentaran llegar a Europa. Se ven normalmente en las noticias internacionales grandes patanas con migrantes africanos tratando de llegar a la región de Europa, muchas veces a Italia. Es el lugar donde evidentemente es más fácil por las corrientes marinas llegar. Lo cierto es que ese gran grupo está llegando hacia Europa y fue motivado por un conflicto donde un Estado desapareció y hoy prácticamente no hay Estado. En el caso de Libia. En el caso de Marruecos, hay también grandes flujos migratorios por la cercanía geográfica entre Marruecos y España. Y también en esos territorios, recordemos que España tiene 2 ciudades importantes, o sea, tiene 2 enclaves militares que son 2 ciudades en Marruecos, Ceuta y Melilla, o sea, 2 territorios españoles donde están también cercadas esa ciudad y donde muchas personas que intentan migrar desde Marruecos hacia España quieren cruzar esa frontera o también se montan en grandes patanas que van intentando cruzar hacia la Europa occidental, o evidentemente hacia el desarrollo. Eso sería en el caso del hemisferio oriental y en el caso del hemisferio occidental, hoy estamos viendo la situación que tiene, yo diría, toda esa América, más que todo desde México hasta Mesoamérica, con relación a las caravanas que están llegando hacia los Estados Unidos, situación que veremos en el programa próximo. Muchas gracias.